Paola Botero de la Universidad Cooperativa de Colombia, doctor Julián Emilio Vélez de la Universidad CES, doctor Alberto Incapié, representante de la Universidad Autónoma de las Américas, y doctora Ángela María Franco de la Universidad de Antioquia, señores integrantes del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, señores representantes de la Federación Odontológica Colombiana, señores representantes de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACFO, compañeros de las agremiaciones científicas, invitados, amigos, sean todos bienvenidos a esta, la última sesión de este año de la Cátedra Itinerante 2017. Antes de dar inicio oficial a la sesión, queremos ofrecerles la siguiente información. De manera respetuosa les pedimos que se ubiquen adecuadamente y cuidemos este recinto. En caso de alguna contingencia, el auditorio cuenta con 2 puertas a ambos lados del escenario que conducen a la salida principal. No se debe consumir alimentos y bebidas al interior del recinto. El auditorio no cuenta con vigilancia propia, por tal razón deben tener cuidado con sus pertenencias. En la mañana de hoy entonces estaremos, a partir de este momento, iniciando con la contextualización de este evento. A las 8:30 tenemos la presentación del estudio de empleabilidad a cargo de la doctora Ángela María Franco, un estudio realizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Cooperativa. A las 9 tendremos comentarios sobre los resultados del estudio a cargo del doctor Esteban Bustamante. Tendremos un break que el Comité Interinstitucional Odontológico muy amablemente quiere compartir con todos nosotros. A las 10, la situación actual del recurso humano en salud con énfasis en el recurso odontológico por parte del doctor Luis Carlos Ruiz del Ministerio. A las 10:40 iniciamos con las ponencias de los invitados, cada uno de ellos tendrá aproximadamente 15 minutos para ofrecer su información. A las 11:30 iniciaremos la discusión y finalizaremos entre las 12:30 más o menos la sesión. Esta programación puede estar sujeta a algún tipo de modificación con base en que uno de nuestros invitados puede estar llegando antes de la programación. Por otra parte, quiero darles un informe sobre las actividades que hemos desarrollado en el transcurso de la cátedra itinerante. Van a estar disponibles las memorias de la cátedra en la página de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, en el link del Comité Interinstitucional. Allí van a encontrar las presentaciones de esta cátedra, esta versión de la cátedra, más los documentos que nos comprometimos a entregar. Por ejemplo, el de consentimiento informado, que muy amablemente el doctor Esteban Bustamante no lo compartió. También les informo en relación con el compromiso que adquirimos la sesión anterior del taller teórico práctico relacionado con RIPS, que estamos en este momento haciendo una gestión muy valiosa con el Ministerio para complementar esa información, porque a través de la doctora Alexandra Jiménez de la Secretaría Seccional de Salud hemos evidenciado que tenemos muchas oportunidades para mejorar en ese sentido y estamos buscando el apoyo directamente con el Ministerio. No crean que lo olvidamos, lo tenemos muy presente. Y aparte de eso, también tenemos pendiente otro ofrecimiento por parte del Comité Interinstitucional, que va a ser una cátedra adicional a estas. Les estaremos informando en nuestra base de datos y estén pendientes, relacionada con el reporte de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios que se renovó hace muy poco. Entonces hay unos procedimientos muy específicos para nosotros en odontología y queremos entregarle eso también de parte del comité a todos ustedes. Por otra parte, les adelanto que están muy cordialmente invitados al encuentro de egresados que está organizando el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, con las facultades. El Congreso de Odontología General, una oportunidad para el reencuentro, que será el próximo 6 de octubre, con ingreso libre previa inscripción. Vamos a tener actualización en la gran mayoría de las especialidades clínicas, en temas tan importantes como las responsabilidades en la ejercicio profesional, urgencias odontológicas, seguridad del paciente, etc. Los esperamos, es una convocatoria amplia, porque como les he insistido en la gran mayoría de sesiones que hemos tenido en el Comité Interinstitucional, queremos fortalecernos como gremio, y fortalecernos también hace parte del mejoramiento de las condiciones académicas de todos nosotros.
Por último, en esta primera parte quiero hacer público el agradecimiento a todas las personas y agremiaciones que hicieron posible el desarrollo de esta cátedra itinerante 2017, al Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, que sigue creyendo en este proyecto académico, a las doctoras Mayra Alejandra López, Liliana Duque y Jonathan Zúñiga de la Secretaría Municipal de Salud, al doctor Julián Serna, coordinador de egresados de la Facultad de Odontología, a Claudia María Campuzano, comunicadora de la Facultad de Odontología, a todas aquellas personas que les ofrezco excusas si las paso en este momento, para que nos apoyaron para el desarrollo efectivo de este proyecto de gremio y de ciudad, a todos ustedes, especialmente a todos ustedes que son la razón de ser y de quienes esperamos su fidelidad para que el próximo año tengamos esta y más experiencias exitosas. Para ellos les pido por favor un fuerte aplauso. Muy bien, el tema entonces que nos convoca el día de hoy, el Comité Interinstitucional Odontológico lo viene tratando desde hace algún tiempo, pero específicamente este año, con mucho énfasis en relación con cómo estamos en la atención odontológica. Desde hace muchísimos años, incluso antes de la promulgación de la Ley 100 y después de ella, se han venido realizando muchísimas manifestaciones. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que en conjunto con la Federación Dental Internacional, que la planeación desde los estados del talento humano debe hacerse de una manera muy precisa para evitar situaciones como la que vamos a evidenciar hoy en el transcurso de la mañana. Adicionalmente, los medios de comunicación nos han puesto en conocimiento, o a veces con algunas manifestaciones como estas: la odontología está en crisis. La problemática de la odontología colombiana tiene varias manifestaciones. Este artículo habla de que somos muchos para las personas que podemos atender, falta de demanda, deficiencia de la enseñanza, etc. Artículos que sin duda alguna nos ponen a pensar en qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos trabajar proactivamente para mejorar esas condiciones. Sobre oferta de odontólogos en Colombia, ese es como el eje transversal de esa serie de publicaciones que nos están diciendo hay que poner algo de atención en este punto específicamente. Una publicación que hace el doctor Jairo Ternera de la planificación de talento humano en salud es una proyección en relación con el desempleo odontológico y nos habla acerca de unas causales que pueden generar esa situación, donde una de las más importantes es la restricción por acreditación obligatoria. Para nadie es un secreto, y lo hemos manifestado y lo hemos escuchado cuando hacemos esta cátedra itinerante, que las condiciones de los requerimientos obligatorios para la habilitación de nuestros consultorios, haciendo un análisis exhaustivo, son un poco complejos de implementar por parte nuestra. Y esa parece ser, según esa proyección del doctor Ternera, que va a ser una de las causales para el desempleo de nuestra profesión. Aparte de eso, pues obviamente tenemos que ser conscientes de que no le debemos echar, excusas en términos coloquiales, no le debemos echar el agua sucia exclusivamente al Estado. Nosotros también tenemos responsabilidad en cómo estamos en nuestra profesión, incumplimientos de la ley del Código de Ética Odontológico, incumplimientos morales, incumplimientos de valores, incumplimientos desde la negligencia, la imprudencia, la impericia, la violación de normas. Nosotros mismos también estamos siendo parte como actores directamente en esta problemática que tenemos que empezar a ponerle un poco más de atención. Traigo a colación, y en esto sí quiero detenerme un poco, si me lo permiten lo voy a leer literalmente, son unos testimonios de varios profesionales que nos han apoyado en esta búsqueda del mejoramiento de las condiciones. Algunos testimonios dicen que la Ley 100, IPS, EPS, clínicas, les pido que hoy en esa primera fila, han hecho que la profesión odontológica se convierta en una carrera técnica donde se le paga al odontólogo el 10, el 15 o el 20% por su trabajo. Salarios sin prestaciones, 35% en base a precios muy inferiores al SOAT, que es el reglamento pues, de facturación, horarios de 13 horas, 3 o 4 veces por semana.
donde las auxiliares de higienistas ganan un salario mínimo o hasta menos. Por lo anterior, ya el odontólogo no se le ve como doctor, sino como el que debe rendir una ganancia al dueño del centro de salud. Y al paciente se le ve como una mercancía. Para el odontólogo, hacer un salario digno debe realizar más de 250 horas al mes y lastimosamente engañar al paciente haciéndole tratamientos que realmente no son necesarios para este. Otros testimonios: una recién egresada de alguna facultad dice que la invitaron a una clínica, asistí a la entrevista, le ofrecieron prestar unos servicios que le pagarían el 20% por lo que se realizara. Además debería cumplir con unas metas de ventas de 12 millones al mes, debería vender como mínimo 10 ortodoncias por los cuales le dan una comisión y 3 implantes. Debía tener una cuenta además que debía pagar su seguridad social, su sistema de riesgos y pensiones, y que cada mes le realizarían un descuento del 20% por retefuente. La verdad, no lo analizó y aceptó el trabajo. En términos generales, y de pronto nuestros ponentes lo van a evidenciar ahorita, es algunas de las únicas formas que tienen de vinculación al sistema laboral que tienen nuestros egresados. Inicialmente, dice este testimonio, pues le fue bien, pero después, obviamente, por la ley del mercado, eso empezó a bajar, y ella refiere que ha tenido muchísimas dificultades al punto de que sus jefes le han obligado a renunciar por el incumplimiento de esas metas. Manifiesta ese testimonio que ella, como es cabeza de familia, mujer, madre, cabeza de familia, se le dificulta muchísimo unos horarios extendidos para poder darle cumplimiento como a sus obligaciones familiares. Otro testimonio nos habla de un profesional que menciona la dificultad que es conseguir empleo actualmente, donde reitera que las posibilidades básicamente se orientan a un porcentaje pagado por actividades, y en algunos casos exigen llevar el propio instrumental y los insumos para poder brindar la atención. En un mes se encuentran valores de entre 1 millón a 1,5 millones, lo cual no cumple, según él, las expectativas de la profesión. Adicionalmente, también manifiesta que le toca pagar de su bolsillo todo el sistema de seguridad social, lo que tiene como costo promedio 600.000 de pesos, dejando al odontólogo con un salario mensual inferior al salario mínimo, manifestando que esos ingresos son equiparables a una persona que no haya realizado ningún estudio. ¿Qué nos convoca hoy? Esa situación, buscar alternativas o buscar al menos sentar un precedente de trabajo de gremio en pro del mejoramiento de las condiciones de atención. En conclusión, como lo publica Notas de Clase en la Universidad del Valle en su blog Fundamentos, Situación Actual en 2011, los sectores de la salud y educación funcionan independientemente, a pesar de que hay reclamos y los innumerables llamados de atención son permanentes. Según los estudios más recientes, en Colombia aún se presentan entre sus primeras causas de consulta los problemas de caries y periodontopatías, lo que nos debe poner a pensar en la capacidad, la calidad y las competencias para la resolutividad en la atención. Existe un proceso evidente de subempleo y desempleo e informalidad en el ejercicio profesional. El ejercicio de la profesión está fragmentado en las especialidades clínicas y presumiblemente se está victimizando a los pacientes con la metodología del sobrediagnóstico y la imposición de tratamientos. Podemos evidenciar adicionalmente un debilitamiento de la ética en el ejercicio profesional, el deber de ejercer cumpliendo con las obligaciones básicas, con valores y con moral, ya es casi una utopía. Puede decirse que se ha desvirtuado el rumbo del sistema en el que se propuso una cobertura universal, una atención con calidad, con eficiencia y humanismo, concebido como un servicio social. Pero el canibalismo del mercado ha hecho que tengamos que pensar en la profesión como un negocio con afán de lucro. Muy bien, esta es la contextualización de lo que veremos a continuación. Nuevamente agradecemos por haber aceptado esta invitación y le damos la bienvenida a la doctora Ángela María Franco, quien nos va a hacer la presentación de los resultados del estudio de empleabilidad realizado por las facultades de odontología de la Universidad Cooperativa y la Universidad de Antioquia. La doctora Ángela Franco es odontóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología y doctora en ciencias sociales. Actualmente
es decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Tienes inalámbrico ahí? No. ¿Qué te pusieron ahí? Ah, sí, pero es para... No sé. No, yo creo que es para la grabación. Buenos días. Efectivamente, como lo acaba de decir Diego, el Comité Interinstitucional, que pues es un organismo que funciona hace ya bastante tiempo, se ha planteado a lo largo de su existencia las preguntas, la pregunta por las condiciones actuales de empleabilidad y de la calidad del empleo de los odontólogos. Una preocupación gremial obvia cuando lo que nos interesa es tanto que los profesionales, y vamos a hablar también un poco en esta presentación, vamos a mostrar algunas poquitas cosas de un estudio que hicimos también en el personal auxiliar, tanto los profesionales como los auxiliares estén, digamos, en buenas condiciones laborales, tengan un trabajo digno, conforme pues a su formación, a los años de dedicación para la preparación, como que ese trabajo digno y ese trabajo hecho en buenas condiciones nos permita, hagamos esto aquí, tanta cosa no me cabe en la mano. Le permita al odontólogo, nos permita dar la atención que necesitan y que se merecen los pacientes. Es decir, preocuparse por el empleo odontológico es preocuparse tanto por los profesionales y los auxiliares mismos, como por los pacientes, por la población y por lo que un odontólogo laborando en buenas condiciones le puede proporcionar a la atención del paciente. Cuando estábamos este año planeando las actividades que el Comité Interinstitucional iba a realizar, obviamente volvimos a llegar a este tema de la empleabilidad, además porque permanentemente estamos recibiendo de nuestros egresados de las facultades de odontología requerimientos en torno a las facultades en qué podemos colaborar para que ese mercado de trabajo deje de ser o sea menos voraz con ellos que como se está proyectando en este momento. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando este año el tema, y una de las cosas que planteamos fue de manera rápida hacer un estudio que nos permitiera, Juli, devolvámosla por favor, que nos permitiera trabajar sobre la base de unos datos concretos y digamos recientes, no sin desconocer que ha habido a lo largo de los últimos años algunos estudios realizados en las diferentes facultades de odontología sobre la situación actual de empleo de los odontólogos. Es decir, este no es el único. Yo reconozco en los últimos años por lo menos 2 en la Universidad de Antioquia, y estoy segura que en las otras facultades también debe haber, porque es una inquietud permanente. Pero dijimos, vamos a ambientar todo este tema con un estudio rápido sobre la situación actual de empleabilidad y calidad del empleo odontológico. Nos pusimos de acuerdo con la doctora Paola y llegamos a un acuerdo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede en Envigado, en hacer este estudio que, aclaro entonces, es un estudio exploratorio, no es un estudio probabilístico ni poblacional, y es un estudio, es un estudio exploratorio. Le agradezco a las personas que inicialmente hemos estado trabajando en este primer avance en el procesamiento de los resultados, Julián Serna por la Universidad de Antioquia, la profesora Emilia Ochoa por la Universidad Cooperativa, y muy especialmente al profesor León Darío Bello, estadístico
quien acaba de entrar, quien ha apoyado toda la parte del procesamiento de los resultados. Ahora sí. Los objetivos entonces que le fijamos al estudio fue describir algunas condiciones laborales de los egresados de ambas facultades, analizar aspectos relacionados con la calidad del empleo y describir las percepciones de los egresados acerca de la estabilidad laboral y la pertinencia de la formación académica con relación a las demandas del mercado laboral. Este estudio es un estudio netamente cuantitativo, aunque tuvo la encuesta algunas preguntas abiertas. Repito, es un estudio exploratorio, no probabilístico, se hace a partir de la base de datos de los egresados de ambas facultades. La recolección de la información se hizo a través de una encuesta que se diligenció de dos maneras, vía online, posiblemente varios de ustedes participaron en el diligenciamiento de esta encuesta, la cual difundimos a través de las mismas bases de datos y de las redes sociales, y de manera presencial en alguna de las cátedras abiertas. Recuerdo que trajimos el formulario y ustedes nos apoyaron diligenciándolo. Los datos fueron procesados en el SPS versión 22 y estamos empezando, porque realmente no hemos podido terminar, un análisis de resultados que obviamente empieza por la parte bivariada. Queremos hacer un análisis multivariado apoyado en dos técnicas muy comunes en los últimos tiempos, la del árbol y la de correspondencia múltiple, y también hicimos una categorización de las respuestas abiertas. En total, durante el mes de junio, creo que fue, 446 egresados contestaron la encuesta. De esos 446, el 67% eran egresados de la Universidad de Antioquia y el 32% de la Universidad Cooperativa, y pueden ver ustedes ahí en el pastel la distribución según el año de egreso. Tenemos un porcentaje bajo de quienes habían egresado antes del 2000, medio de quienes egresaron entre el 2000 y el 2010, y una mayoría importante de quienes egresaron en los últimos 5 años. Importante destacar que 4.7% de los encuestados comentaron que a esa fecha ya habían hecho otro pregrado. El 68% de los que contestaron la encuesta eran mujeres, el 31% eran hombres, el promedio de igual resultó exactamente igual. La zona de residencia, entonces la mayoría viven en Medellín o en otros municipios del área metropolitana. Tenemos aquí prácticamente un 78%, otros municipios de Antioquia, otros departamentos diferentes a Antioquia y a Bogotá. En Bogotá, para un total del 98% en Colombia, y 2% de los encuestados contestaron desde otros países. Bueno, entonces la pregunta de entrada era ¿qué tiempo le tomó empezar a laborar, fuera como independiente o como empleado? Y lo cruzamos con el sexo. Aquí vemos entonces que un 4.3% nunca ejercieron o han ejercido la profesión, y vemos el resto de la distribución, que obviamente se acumula en menos de un año. Está el gran porcentaje de las personas que dicen que les tomó empezar a laborar, fuera como independiente o empleado. Esto obviamente no dice si laborar implicaba estarlo haciendo de tiempo completo o empezar a hacerlo por unas horas, como dice el título, como independiente, o si se empleó directamente. Por eso es pues la pregunta de entrada. Entonces hay un tiempo de 12 meses o menos como dominante. ¿Qué tiempo perdón, Juli, quietecito pues, la otra.
¿Qué tiempo? No, si se encuentra laborando en la actualidad como odontólogo, o sea, ya les preguntamos cuando egresaron de la facultad, ¿qué tiempo les tomó empezar a laborar? Ahora les preguntamos si en este momento en que están diligenciando la encuesta están laborando o no. Aquí tenemos los hombres y las mujeres, una distribución muy pareja entre los que sí están laborando y los que no están laborando. Teóricamente tenemos más o menos una tasa del 17% de personas que no están laborando, que laboraron, que han laborado como odontólogos, porque ya excluimos a los que nos dijeron nunca ejercí la profesión, los que han laborado como odontólogos pero hoy declaran no estoy laborando, estoy desempleado, sería la pregunta, porque igual no laborando puede tener otras connotaciones. Bueno, miremos esas personas que no están laborando, ¿qué nos dijeron sobre el tiempo que llevan cesantes como odontólogos, ya sean ellos independientes o empleados? Entonces tenemos el 58% nos dicen que llevan menos de 12 meses cesantes, y el 41% nos dicen que llevan más de un año cesantes. Y veamos las razones por las cuales ellos manifiestan han estado, aquí ya lo cruzamos, la misma pregunta la cruzamos con el año de egresado, antes del 2000, del 2000 al 2010 y del 2011 al 2016, y encontramos que el 60-70% manifiestan de los que egresaron entre el 2011 y el 2016 manifiestan que llevan cesantes menos de 12 meses, y tenemos aquí también los del 2000 al 2010 un 66% que dicen que llevan más de un año cesantes. La distribución en el 2000 es un poquito más homogénea. La razón principal por la que no están laborando, entonces tenemos el 7% porque fue despedido, el 9%, el 10% porque renunciaron. En esta respuesta se acumularon la mayoría de las preguntas, el 39% dice que las ofertas no cumplen sus expectativas, y también tenemos un 23%, un 24% que dice otras razones, y en ellas expusieron que no tienen ninguna oferta laboral, que terminaron el servicio social, me supongo no han conseguido trabajo luego de terminarlo, que se les terminó el contrato, bueno, a incapacidad médica, algunos manifiestan que se han dedicado a la creación de otras empresas, etc. Veamos ahora a los que están laborando actualmente y algunas de las preguntas que les hicimos. Los pusimos a definirse como empleados o como independientes según el odontólogo considerara dónde está, digamos, como el énfasis de su labor. El 54% se definieron como independientes y el 45.6% como empleados. Esta cifra es muy llamativa porque sabemos que somos una profesión que en muchos casos trabaja combinadamente las dos formas de laborar. Sin embargo, el hecho de que las propias personas se definan como empleados y estemos hablando de un 46%, pues hay ahí de pronto que ahondar un poquito. No se tuvieron en cuenta las personas que habían manifestado que no habían trabajado nunca, ni los que habían dicho ya que no estaban laborando. Los que están empleados actualmente, ya, o sea, sacamos la tajada de los independientes y miramos a los empleados. El tiempo que ha transcurrido desde que tienen ese empleo, entonces tenemos el 44% que dice que lo tienen hace más de 2 años, sin embargo, fijémonos en de dónde sale este promedio, el 100% de los que salieron antes del 2000 y el 18% de los que salieron entre el 2011 al 2016. Obviamente, aquí debe haber también una variable de confusión porque estamos hablando de personas que egresaron más recientemente. Si la persona egresó en el 2015 o en el 2016, pues todavía no tiene tiempo de tener más de 2 años empleado. Pero de todas maneras es
es evidente que es decir, una trayectoria más larga en el trabajo está más concentrada en las cohortes anteriores y una trayectoria más corta está concentrada en la cohorte más nueva. El tipo de contrato de los profesionales, entonces aquí también tuvimos cosas interesantes. El 41% habla de un contrato de término indefinido, se mueve también de manera muy diferencial según el año de egreso. El 26% habla de un contrato a término fijo, y estos porcentajes que suman todos el 31,7% hablan de por labor terminada, por porcentaje, por prestación de servicios. Aquí debo mencionar que nos acompaña el doctor Esteban Bustamante y él enseguida va a hacer algunos comentarios con relación a estos resultados. La jornada laboral, el 66% habla de tiempo completo, el 25% habla de medio tiempo y un 9% habla de tiempo parcial. Cabe anotar también, lo recuerdo cuando estábamos procesando los resultados, que había quienes hablaban de jornadas de más de 60 horas, pues que nos llamó la atención que habían algunas personas que hablaban de jornadas mucho más largas de lo que estamos tomando acá, pero obviamente si tenemos en cuenta la posible combinación de empleado e independiente, eso pues puede ser posible. Este resultado también nos llamó mucho la atención y quisimos dejarlo tal cual, pero lo vamos a comentar, y es que el 60% manifiesta que recibe todas las prestaciones sociales, el 36% contestó directamente en el formulario que no recibe ninguna prestación, y el 3% habla de que recibe parcialmente las prestaciones. Ahora vamos a comentar un poco sobre eso. Esta es la distribución de las actividades que hacen en su jornada laboral. La mayoría de las personas se dedican a las actividades clínicas, pero también había quienes hacen labores administrativas, de docencia o de investigación, teniendo en cuenta que las personas tenían la opción de contestar, de dar varias respuestas. Les preguntamos, como se comentó ahora, por el suministro del instrumental y los insumos, dado pues algún conocimiento que hemos tenido respecto a este punto. El 88% manifiestan que pues se les suministra tanto el instrumental como los insumos, el 9% dice que algunos, y 3% seguramente por el tipo de labor que desempeñan contestaron que no lo requerían. Sigamos. El grado de satisfacción con el contrato actual. Les preguntamos qué tan satisfecho está con el contrato que tienen actualmente. La satisfacción muy baja o baja concentró el 41% de las respuestas. Es, digamos, el porcentaje más alto, o sea que podemos decir que tenemos casi la mitad de los encuestados insatisfechos con su contrato laboral. El 28% dicen que medianamente satisfechos y un 30% se declara altamente satisfechos. Veamos los ingresos y las percepciones, de nuevo, de los empleados más los independientes. Entonces aquí tenemos los ingresos declarados pues en la encuesta, en cuál de los siguientes rangos se ubican sus ingresos. En menos de 1,5 millones declaran prácticamente el 29% de las personas que están sus ingresos. De 1,5 millones a 2 millones el 16%. Si sumamos esto, tenemos el valor total de quienes ganan menos de 2 millones de pesos. Tenemos un rango alto también entre 2 y 3 millones, y de ahí para abajo pues obviamente los porcentajes van disminuyendo. Bien, estas flechas eran para señalar algo que se insinúa aquí, pero que por supuesto por el tipo de estudio hay que explorarlo mucho más, y es la inequidad de género. Es decir, vemos aquí en menos de 1,5 millones el 33% de las mujeres y el 19% de los hombres, y así en otras de los datos hay cierta tendencia a una inequidad en los ingresos. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre su estabilidad laboral los unos y los otros según el año de ingreso? Entonces vemos que tienen
en general una percepción aceptable, el 42% de las personas, independiente pues de su año de egreso, pero si vemos cómo se modifica según el año de egreso, cómo se mueven el indicador pues de la percepción de la estabilidad laboral. Obviamente quienes egresaron antes del 2000 están más concentrados en una percepción de alta estabilidad versus otros porcentajes que se mueven no tan, con una tendencia tan clara, pero que sí dan alguna idea de que obviamente quienes han egresado más recientemente tienen más incertidumbre sobre su estabilidad. Esta parte fue muy interesante y desafortunadamente la tuvimos que comprimir demasiado, pero las respuestas son múltiples y son interesantes de mirar. A las personas se les preguntaba por qué, que justificaran su respuesta de por qué había dicho que baja, aceptable o alta. Las personas que contestaron baja hablan de contratos con poca continuidad en el tiempo, hablan de contratos de menos de un año o 6 meses, contratos por prestación de servicios sin prestaciones sociales. Aquellos que dijeron que aceptable dicen listo, aceptable, pero está asociada al cumplimiento de metas, a la voluntad política de los gobernantes, a una mala remuneración, a otros ingresos vía los tratamientos no POS, y hablan también de prestaciones sociales sobre un salario básico que no responde al salario real devengado. Las personas que contestaron que perciben una alta estabilidad laboral se consideran bien remunerados, hablan de una contratación directa con prestaciones sociales, de horario, de contratos a término indefinido, etc. Ahora les preguntamos sobre la percepción que ellos tenían sobre la formación académica, sobre si la formación académica era pertinente para el desempeño laboral, y contestaron mirándolos por si se encuentran laborando o no, ya sea como independientes o empleados. En términos generales no hay una discriminación en la respuesta. Fíjense que el mayor porcentaje califica como adecuada, muy adecuada la formación académica para el desempeño laboral. Sin embargo, como hubo otras respuestas, miremos las justificaciones que dieron. Quienes hablaron de poco adecuada, y esto quisimos dejarlo así a propósito, quienes hablaron tanto de poco adecuada como medianamente como adecuada, todos fueron, es una respuesta muy repetida en términos de que está bien, dirían estos, fue adecuada o fue medianamente adecuada, pero hay una ausencia muy grande de contenidos en el plan de estudio relacionados con legislación laboral, con administración de servicios, con emprendimiento. Aquí se vuelve a repetir esa respuesta reiterativamente, incluso aquí en los que dicen adecuada, es decir, no se puede desconocer que es un sentimiento generalizado de quienes contestaron la encuesta, el llamado de atención a las instituciones formadoras sobre que no les estamos dando las herramientas suficientes para abordar todo lo que tiene que ver hoy con el mercado laboral, al que obviamente hemos ido entrando cada vez más. Otros hablan de la formación clínica muy fragmentada y sin una visión integral. Otros se quejan específicamente de algunas debilidades en algunas áreas específicas. Esto muy probablemente tiene que ver también con las exigencias que el mercado está haciendo hoy en día. Y otros hablan de que sienten que la universidad les dio formación integral, hacen referencia al prestigio de la institución, etc. Y esta pregunta de la formación académica y la competitividad para el ejercicio profesional, es decir, casi que mirándose contra otros egresados, mirándose contra otros egresados. Entonces nuestros egresados de la Universidad de Antioquia y de la cooperativa manifiestan que sí sienten que la formación académica les da competitividad para el ejercicio profesional. Bueno, creo que ahí terminamos esta parte bivariada.
y entramos en el análisis multivariado. Aquí tengo que decirles que es apenas un inicio del análisis multivariado, queremos mostrarle lo que estamos haciendo. Esta es la técnica del árbol a través de la cual vamos metiendo en el modelo unas variables, en este caso por ejemplo la de empleado e independiente, para cruzarlas con otras variables, en este caso por ejemplo la cobertura de la seguridad social y aquí con el sexo, hombre o mujer, y eso nos va arrojando una información un poco más cualificada. Entonces de este árbol podemos resaltar cosas como que la variable que presenta mayor relación con el tipo de empleo fue la de la cobertura por el sistema de seguridad social. El 63% de los empleados por contrato están totalmente cubiertos, mientras que en los independientes los cubiertos por seguridad social son el 40%, en los de cobertura parcial o sin cobertura por seguridad social el 84% son independientes y el 15% son empleados. Otro tipo de análisis es este análisis de los mapas perceptuales, en el que también se involucran varias variables. Aquí está rangos de ingresos, trabajo como independiente o empleado, el año de ingreso y el sexo. Y el modelo lo que va arrojando es dónde se van agrupando las variables y eso le va permitiendo a uno plantear de manera más cualificada algunos resultados. Entonces, por ejemplo, de aquí se desprende que las mujeres egresadas entre 2011 y 2016 y que son además independientes están más cerca de los salarios más bajos. Entonces uno lo busca aquí, entonces ve mujer de 1.000.000 a 1.5 millones o menos de 1.5 millones e independiente. El modelo le va agrupando a uno la tendencia de la agrupación de las variables y por lo tanto le va cualificando los resultados. Los hombres egresados del 2000 a 2010 y que son empleados están más cerca de salarios entre 2 y 4 millones de pesos. Y así sucesivamente. Hay momentos en que las variables, los modelos se cruzan, digámoslo así, las agrupaciones, y entonces se empieza a notar, como ya de alguna manera lo mostró el análisis bivariado, que hay variables en las que no hay muchas diferencias. En este caso, por ejemplo, el asunto de si la formación académica les ha permitido ser competitivos o no. Bueno, creo que me queda muy poco tiempo, pasemos esta, Julián, porfa. Y quiero solamente detenerme en 2 o 3 cositas porque les prometí a las compañeras de Azoral que íbamos a tenerlas en cuenta también en esta reflexión sobre la crisis laboral. Este es un estudio que hicimos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia hace un tiempo, este año terminamos los resultados, con el personal auxiliar, igualmente a través de una encuesta. Fue un poco más difícil encuestar a las auxiliares que a los odontólogos, y este son el tipo de resultados. El 78% estaban empleadas, el 12% estuvieron empleadas alguna vez, pero ya no lo están, y el 10% egresaron de sus centros de formación y nunca buscaron empleo. De estas que estuvieron empleadas, el 56% ya no está buscando empleo, manifiesta que ya se cansaron de buscar empleo, ya no lo están buscando, y estas que nunca buscaron empleo dicen las razones que dieron es que le dieron prioridad a otros estudios, que no se sintieron satisfechas con lo estudiado y que tenían certeza de que no lo iban a encontrar. Podemos decir en términos generales, reorganizando estos porcentajes, que solamente un 58% se puede decir tienen una estabilidad laboral. Sigamos. De las empleadas, esta es la manera como se distribuye la jornada laboral, menos de 48 horas, 48 y más de 48. Esto es lo que manifiestan sobre la seguridad social, la afiliación a la seguridad social, y un 20% de ellas manifiesta que tienen que tener otra fuente de ingresos adicionales. Las que estuvieron empleadas dicen que el último contrato duró 12 meses o menos en el 66% de los casos, el 70%
trabajaban en el sector privado y el 42% ya no está empleado porque se terminó el contrato y no hubo pues otro nuevo contrato. Y las que nunca laboraron, se les preguntó qué ha significado para ellas no haberse podido desempeñar como técnicos auxiliares de salud oral. Para el 65% es irrelevante porque están estudiando otra cosa y porque desempeñarse en este oficio no era algo que realmente les interesara, y el 35% dicen que perdieron el esfuerzo y el tiempo que invirtieron para hacer algo que les gustaba pues, y que estudiaron porque lo querían hacer. Creo que ahí terminamos. Esta, como les digo, es un primer avance de resultados. Con la doctora Paola hablábamos ahora de que hay que ampliar el equipo de trabajo para entrar a hacer un análisis mucho más exhaustivo de una gran cantidad de resultados que hay y que seguramente nos van a ir dando más información. Le voy a dar la palabra al doctor Esteban Bustamante, quien conoce también los resultados, también de alguna manera nos ha apoyado en el análisis y va a hacer, le hemos pedido que haga unos comentarios al respecto. Gracias. Otras formas de vinculación. Realmente el empleado es el que tiene una subordinación, cumple con un horario, presta personalmente el servicio, tiene salarios, prima, vacaciones, cesantías, es decir, tiene prestaciones sociales, tiene una seguridad social que están compartidas entre empleador y trabajador, y tiene una estabilidad, es decir, el contrato es a término indefinido o es a término fijo. Esta primera modalidad, que es la modalidad laboral, la vemos mucho más frecuente en los trabajadores que tenían, odontólogos trabajadores que tenían vinculaciones antes del año 2000. Es decir, el modelo de vinculación laboral, de acuerdo con la encuesta, está en vía de extinción. Definitivamente, pues cada vez vemos que son menos las personas, los odontólogos, que ingresan con contrato laboral, a tal punto que hasta los prestadores de servicios creen que tienen contrato laboral, como se los decía ahorita. En la prestación de servicios no hay subordinación, hay independencia. Aquí viene una situación que los odontólogos permanentemente nos consultan, y ojo para los que sean empleadores, que con el tiempo esos prestadores de servicios empiezan a generar relaciones de subordinación, y esa relación de subordinación termina en una demanda laboral porque logra demostrar que cumple con los tres elementos del contrato laboral: subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. Entonces es muy diferente el laboral, el prestador de servicios, y los odontólogos lo confunden. Por el solo hecho de que firmaron un contrato se entienden como vinculados laboralmente. En el prestador de servicios entonces hay una independencia diferente al laboral, donde estamos absolutamente dependientes. El prestador de servicios se le pagan honorarios, es decir, un valor fijo de acuerdo con lo definido en el contrato. El laboral recibe un salario. El prestador de servicios no recibe prestaciones sociales, es decir, prima, vacaciones y cesantías. De acuerdo con la encuesta, ya al mirar al detalle encuentra uno que algunos prestadores de servicios responden recibir algo, debe ser una bonificación, y eso lo entienden como si estuvieran recibiendo una prima, pero un prestador de servicios en sentido estricto no está recibiendo prestaciones sociales, recibe posiblemente una bonificación que hacen a final del año, él entiende como la prima. La seguridad social en el prestador de servicios es asumida por el prestador de servicios en su totalidad, como les decía, en el laboral es asumida conjuntamente por empleador y trabajador. Y la estabilidad, pues normalmente entendemos como más estable el contrato laboral. Los prestadores de servicios naturalmente se clasifican como contratos más inestables porque su duración es la contratada con el contratante, porque aquí no hay empleador en la prestación de servicios, sino un contratante. La definida normalmente es un contrato a término indefinido que se termina por cualquiera de las partes en cualquier momento con una anticipación de 30 días. Es el prestador de servicios. Entonces fíjense que es muy importante entender estas dos modalidades de contrato para efectos de poder entender también el tema de empleabilidad. Igual es importante para determinar el ingreso. La encuesta preguntaba entre 0 y 1 millón, entre 1 millón y 1.500.000, hasta 2 millones de pesos. Respondieron esa pregunta tanto el laboral como el prestador de servicios. Y la verdad es que es muy diferente yo decir que me gano 2 millones de pesos por prestación de servicios a que yo me gano 2 millones de pesos como un contrato laboral. Y ambos contestaron la encuesta exactamente y se ubicaron en el mismo rango. Para yo comparar a ambos, si yo estoy vinculado por prestación de servicios, debo multiplicar por 0.67
ese valor de la prestación de servicios y ahí sí puedo comparar ese resultado con lo que sería un contrato laboral. Esa diferencia entre el punto de 67 y el 100% son las prestaciones sociales a las que tengo derecho si estoy vinculado laboralmente. Entonces yo creo que lo primero es hacer la diferenciación. Naturalmente, el que está vinculado tiene unas ventajas mucho más superiores, sobre todo en cuanto a protección a la seguridad social. No queriendo decir tampoco que la vinculación laboral es la panacea o es lo óptimo. Cada modalidad tiene sus ventajas o desventajas y tiene sus distorsiones. Vemos también personas vinculadas laboralmente con salarios supremamente bajos, que les ofrecen una prestación de servicios que posiblemente pueda ser superior. Entonces tampoco estigmatiza uno una u otra modalidad de contratación, porque hay contratos laborales también supremamente mal concebidos. El tema es que sea la modalidad de contratación que tenga el odontólogo se rija por unos principios generales de empleo digno, es decir, que tenga una remuneración mínimamente adecuada para lo que hace y que tenga una cobertura en seguridad social, en seguridad y salud en el trabajo, es decir, unas condiciones mínimas que le permitan pues, un desempeño tranquilo de su profesión. Y hay otras modalidades que son modalidades tercerizadas, como es que se hacen a través de una corporación, una fundación, pero sobre eso pues no vamos a profundizar. Básicamente esas son las dos modalidades y que el odontólogo las confunde bastante. Con relación al tema de empleabilidad, hay un hallazgo muy curioso. Observen que los egresados, los nuevos, se ubican rápidamente. El 52% indica que se ubica dentro de los 6 primeros meses después, es decir, no quedó vacante más de 6 meses. Sin embargo, cuando vemos las personas con mayor tiempo de egresados, es decir, ya no buscando el primer empleo, sino que perdieron su empleo y están volviendo a solicitarlo, quienes egresaron antes del año 2000 les queda muy difícil volverse a emplear. Vemos que casi el 100% de los que egresaron antes del 2000, su vacancia es de más de 2 años. Es decir, a los que egresamos antes del 2000, porque yo egresé antes de 2000, nos quedaría más difícil ubicarnos laboralmente. Claro, son personas que vienen con unos modelos de contratación muy buenos, donde el tema no ha ido pues, en detrimento, como en este momento lo hemos visto de esta encuesta, y obviamente volver a recuperar esas condiciones laborales que tenían en su momento es muy difícil. Y de ahí que manifiestan que no se ubican porque las expectativas, lo ofrecido por el empleador no cumple con sus expectativas. Entonces, una primera ocupación bastante fácil, en menos de 6 meses, el 50%, pero luego de que pierden ese empleo y se van volviendo más viejitos, queda más difícil ubicarse. Siguiente. Los ingresos de las diferentes formas contractuales no son directamente comparables, hay que tener en cuenta eso. El odontólogo que por prestación de servicios se gana un valor es muy inferior a lo que se gana el empleado por ese mismo ingreso. Ya lo había explicado, es el punto 67 del prestador de servicios. Siguiente. Bueno, dentro de todo el análisis de resultados encontramos que si bien los odontólogos manifiestan en general hay un índice de desocupación del 17%, sí hay un índice de subempleo supremamente grave. Es decir, manifiestan que de alguna manera ejercen la profesión, pero todos los que de alguna manera ejercen la profesión, que son ese 83%, tienen condiciones supremamente difíciles. Es decir, el que se llama el raterito que un ratico aquí, un ratico acá y anda con la lonchera para todas partes. Ese es una de las personas que está empleada, pero en unas condiciones de subempleo, es decir, condiciones que no remuneran o que no ofrecen unos mínimos necesarios para ejercer la profesión. El 45% manifiestan estar empleados, el 55% independientes, aclarando que dentro de ese 45% que son empleados, recordemos que el 60% dice tener seguridad social integral, o sea, de esos el 40% no tiene seguridad social integral, es decir, no es empleado. El 55% son independientes, es la modalidad que predomina en todos los recién egresados. Los empleados son los que egresamos antes del 2000. En las nuevas generaciones, pues ya la modalidad que empieza a predominar son modalidades de prestación de servicios, modalidades más flexibles. Ojo, el 41% está insatisfecho con su modelo de contratación. Esto es una situación bastante importante, es decir, a pesar de que está ejerciendo su labor, está insatisfecho de la forma como está contratado para ejercerla. El 39% de los que no laboran lo hacen porque la oferta no cumple las expectativas. Y eso lo vemos en la vida práctica. Encontramos que los odontólogos nos dicen, es que yo cómo voy a trabajar para que me vean. Básicamente con lo que me están ofreciendo, donde yo tengo que llevar la pieza de mano, la lonchera, los materiales, tengo que pagar mi ingreso de seguridad social. Básicamente, pues mejor quedarme en la casa que trabajar.
Gran porcentaje no cuenta con seguridad social adecuada. Ojo, y es un hallazgo muy curioso. En la encuesta se encontró gente que inclusive está trabajando, pero está con régimen subsidiado. Un porcentaje pequeño como el 5%. Y no cuentan con seguridad social inclusive el 40% de los empleados. También una situación pues compleja, que siendo empleado pues no cuente con seguridad social. Solo el 26% considera que tiene estabilidad laboral alta. Los otros están entre baja y adecuada. Estabilidad laboral alta es muy poco, es decir, tenemos un 74% de los odontólogos que no se consideran que tienen una estabilidad laboral alta. El 47% tiene ingresos por debajo de 2 millones de pesos. Yo creo que esto que estamos agrupando los dos primeros rangos es bastante importante. O sea, la mitad de los odontólogos que actualmente están ejerciendo están teniendo ingresos por debajo de 2 millones. Y si de esos el 60%, el 55% son prestadores de servicios, recordemos que esos 2 millones hay que multiplicarlos por 0.67. Entonces, para poder que sean comparables las cifras de un prestador de servicios con un laboral. Es decir, estamos hablando de promedios de ingresos aproximadamente de 1.500.000 pesos mensuales. La pregunta es, ¿cuánto gana el auxiliar de enfermería en un hospital? Puede ganarse con turnos y todo, hasta inclusive más de ese valor que está ganando un odontólogo promedio. Siguiente. Veamos qué tendencias normales que este estudio. Las tendencias las sacamos ¿de dónde? De la pregunta que se hicieron por generaciones. Los que respondieron egresados antes del 2000, entre 2000 y 2010 y 2010 hacia acá. Más odontólogos por habitante de lo expresado por OMS. Es una situación pues bastante dura. La OMS tiene un promedio de que por cada 3.000, 3.500 habitantes debe haber un odontólogo. En Colombia estamos aproximadamente en 900 habitantes por odontólogo. Es decir, tenemos 3 odontólogos más de lo que espera la OMS. Eso va muy de la mano con la información que presentaba al principio Diego, y es que cada vez la oferta de odontólogos supera la demanda que tiene proyectada la OMS. Para el año 2020, ese estudio también lo mostró ahorita Diego, que fue publicado en El Pulso, se espera que sea un odontólogo por cada 800 habitantes. Y ojo, la OMS tiene 1 por cada 3.500, es decir, hay más demanda de odontólogos que lo que realmente espera la Organización Mundial de la Salud en general para todos los países. Una tendencia evidentísima de disminución de ingresos. Vemos que en la gráfica que presentó la doctora Ángela, los odontólogos egresados antes de 2000 están mucho más cercanos a ingresos de 4 millones, inclusive superiores, y los odontólogos egresados más recientemente pues mucho más cercanos a ingresos de 1.500.000 pesos. Es decir, la tendencia clarísima es a disminución de los ingresos. Y si la oferta de odontólogos es cada vez mayor, pues obviamente pues esa tendencia se va a profundizar muchísimo más. Disminución de condiciones de trabajo, cada vez menos vinculados. Vemos que los anteriores al 2000 tenían más estabilidad laboral, con mejores condiciones. En este momento los más nuevos, aunque se ubican más rápido que los viejos, pues por obvias razones se ubican porque tienen unas ofertas laborales mucho más bajas y unas expectativas de ingreso mucho más bajas, tienen mayor posibilidad de acceder al empleo que los más viejitos como nosotros. Odontólogos deben poner insumos y equipos, ese fue otro hallazgo. Inclusive en empleados, donde se supone que el empleado tiene los insumos y equipos garantizados por el empleador, ya vemos un porcentaje como alrededor del 13% de quienes están empleados que deben llevar insumos y equipos también para ejercer la labor. Es un tema que también ya empieza a preocupar, es decir, cada vez las condiciones van a ser más difíciles. Encuentra uno, por ejemplo, los médicos. Yo no veo un médico llevando los equipos para el hospital donde trabajen. Siguiente. Dentro de los independientes, el ingreso está entre 1.500.000 y 6 millones, siendo los egresados antes de 2000 los más cercanos a 6 millones de pesos. Es decir, los más viejitos, pues que ejercen independientemente, ya se han ubicado, ya tienen su consultorio, tienen posiblemente su clientela y son los más cercanos a 6 millones. Los nuevos, casi todos están cercanos al 1.500.000. Entonces, un egresado de antes de 2000 que es más cercano a este valor, obviamente le va a quedar mucho más difícil ubicarse que un egresado nuevo cuya expectativa puede estar alrededor del 1.500.000 pesos mensuales. Entonces, ese egresado nuevo pues es obviamente mucho más fácil para el mercado laboral asumirlo porque es una persona de un costo más bajo. El contrato laboral a término indefinido, como ya les decía, es un contrato en vía de extensión. Ya vemos que los nuevos casi ninguno se vincula, tiene contrato laboral a término indefinido, y de ahí que los más nuevos son los que más informan en la encuesta que tienen dificultades con su estabilidad laboral. Siguiente.
inclusive dentro de la encuesta, pues ya cuando entramos a ahondar, el promedio de duración en un trabajo es inferior a 2 años, tomando toda la muestra de los que estaban empleados. Es decir, tampoco es que el odontólogo en general, tomando toda la muestra, tenga una proyección muy alta, como lo hacían antiguamente, que se proyectaban, aquí voy a trabajar, voy a conseguir casa, me caso y me jubilo. Ya ese tema está absolutamente pues como descartado en las nuevas generaciones. El tema es de una proyección laboral de estos vinculados no superior a 2 años. Ojo, y se empieza entonces también a poner en riesgo las contrataciones laborales que vienen bien concebidas desde tiempo atrás, porque un empleador va a decir, pues yo prefiero indemnizar a este, así lleva 10 años trabajando conmigo, que se gana 3 millones de pesos y más bien contrato uno de 1,5. En un año recupero lo que fue la indemnización. Entonces pensemos que hay una amenaza también para aquellos que vienen con unas contrataciones laborales muy superiores, porque los nuevos naturalmente están ofreciendo condiciones, expectativas de ingreso mucho más bajas. Y aquí viene la pregunta que se ha hecho el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer frente a este escenario? Un escenario donde las condiciones laborales cada vez son más difíciles, donde ya tenemos un índice de desempleados del 17% y de subempleo pues prácticamente de la mitad. Es decir, subempleo, los que aún ejerciendo la profesión no tienen contrataciones garantistas al menos de una seguridad social y de un ingreso adecuado. Uno, ya lo planteaba la doctora Ángela y lo planteó pues también desde los estudios que mostró Diego al principio, formación en legislación laboral, lo pidieron los mismos odontólogos en la encuesta cuando revisamos el componente cualitativo. Decían, necesitamos más formación en temas laborales de cómo vamos a salir a contratarnos, qué le pedimos a un empleador, qué derechos tenemos, qué debemos pagar nosotros. Y más en un escenario actual donde la discusión no es solo si me contrato por prestación de servicios o laboral. Ya viene un tema me están ofreciendo un contrato por PGP, pago global prospectivo, o me están ofreciendo un contrato por porcentaje, yo qué porcentaje cobro, si es con materiales, si es sin materiales, es decir, una cantidad de información que el odontólogo empieza a necesitar para poderse enfrentar a un mercado laboral que ya no es con un ingreso seguro mes, sino que también va a entrar a compartir el riesgo de la prestación o del contrato. Tema naturalmente de fortalecer la unidad gremial, es una situación que definitivamente es la única que llevaría a que empecemos a cambiar la tendencia pues, de esta disminución en ingresos de los odontólogos. Yo les contaba en la anterior capacitación del comité, de la cátedra itinerante, que así lo han logrado las especialidades médicas. Es un tema de unidad, no hay otra, no hay figura jurídica salvadora ni mágica que solucione el problema, pero sí a través de la unidad podemos lograr unas mejores condiciones en el largo plazo. Esto tampoco es un escenario que cambie de un día para otro. Y se ha hablado también desde el Comité Interinstitucional, ya fue un planteamiento que se hizo la vez anterior, la posibilidad de constituir un sindicato gremial que empieza a plantear pisos tarifarios a nivel nacional. Yo les comentaba el ejemplo, por ejemplo, de ortopedia. Los ortopedistas ya tienen a Sin Trauma como un sindicato nacional que dicta políticas, los anestesiólogos tienen los sindicatos gremiales a nivel regional y todos se comunican para evidentemente no quitarse trabajos entre ellos o no ofertar por debajo. Obviamente también es un tema más fácil hacerlo entre médicos especialistas porque son menos, pero hemos visto que es la única figura que en este momento tendría dientes para poder intervenir en esta situación tan grave del mercado laboral de los odontólogos, y en eso se está trabajando, el Comité Interinstitucional. Siguiente. Yo creo que esta es una de las conclusiones que podríamos tener todos, es gráfica, y es que si no hay unidad, como lo está en este momento empezando a promover el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, definitivamente esta tendencia no va a cambiar, es supremamente compleja, ingresos más bajos, condiciones laborales muy inferiores, alto índice de desempleo y mucho más alto índice de subempleo. Ya, eso es todo, muchas gracias.